Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. ¿Qué tal, amigos de Dame Bola de Radio 13 Sport, Radio 13 Digital y Radio SA también? Un programa más de deportes. Hoy tenemos varios temas y vamos a empezar con el fútbol mexicano, con las mujeres, con la selección mexicana femenil. Ya suena muy trillado, pero es la realidad. Un nuevo fracaso de esta dirección de selecciones nacionales y de la actual, gestión de la Federación Mexicana de Fútbol, tanto en la rama varonil como en la femenil en esta ocasión. Ya lo platicábamos en el programa anterior, cuando México estaba prácticamente eliminado de la Copa del Mundo de la especialidad, allá que se llevará a cabo el próximo año en Nueva Zelanda y en Australia. Y bueno, nos atrevimos varios medios y varios colegas a vaticinar, a predecir, a pronosticar que la selección mexicana femenil quedaría fuera. Sin embargo, ayer estuvieron apenas a un gol. Si le ganaban 1-0 a la selección de Estados Unidos, allá en el Volcán, en San Nicolás de los Garza, la selección mexicana pasaría, porque la selección de Jamaica goleaba y goleó 4-0 a su similar de Haití, pero no sucedió así. El equipo mexicano terminó perdiendo por la mínima. También vamos a hablar a recordar las hazañas, las gestas, las proezas del gran campeón mexicano Julio César Chávez, que está de cumpleaños este 12 de julio, 60 años del nativo, nacido en Sonora y crecido en Culiacán, Julio César Chávez. También vamos a tocar el tema de algunas rápidas, como la visita del Bayer Leverkusen, que estará en el Estadio Azteca jugando el primer partido amistoso femenil llevado a cabo entre un equipo de la Liga MX y un equipo europeo. También la telenovela, siempre a Chivas le encanta hacer telenovelas. En esta ocasión el tema de Santiago Ormeño, que si nació en México, pero que juega para la selección peruana, que si llega o no llega a Chivas. Y la Chofis está involucrada en esta posible llegada o no llegada de Santiago Ormeño al equipo del Guadalajara. Y conmigo están mi compañero y amigo Luis Diego Rodríguez, que recién se ha incorporado al equipo de Dame Bola y de Radio 13 Digital. Luis Diego cubriendo al América, que también nos estará platicando los pormenores de lo que ha vivido en el Nido Águila en estas últimas par de semanas. Pues muy bien, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a toda la audiencia, muy contento, Fede. Se viene una noche donde platicaremos de temas muy, muy interesantes, desde homenajear o platicar acerca de uno de los ídolos del deporte mexicano, hasta ver la posible ruptura de tradición de uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Se vienen temas muy interesantes que estaremos abordando esta noche. Muy bien, Diego. Bueno, pues vamos al grano. Ya quedó fuera la selección mexicana. Mónica Vergara, la directora técnica, no ha podido llevar a buen puerto a esta selección, ni a la Copa del Mundo mayor femenil, tampoco a los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedó en cuarto lugar en el grupo, perdió 1-0 contra Jamaica, 3-0 ante Haití, y finalmente 1-0 ante las estadounidenses. No pudieron marcar ni un solo gol, 0 goles marcados, 5 en contra. Así se despide la selección mexicana femenil. Y bueno, también vamos a abrir aquí la pregunta:
¿Qué debe suceder para que haya cambios en los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, Diego? ¿Qué debe suceder? ¿O ya debe haber cambios? De hecho, bueno, en paralelo, cuando estábamos en proceso de iniciar el programa, también se está filtrando la noticia de la conferencia de prensa que precisamente estarás mañana cubriendo en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, en el que John de Luisa se estará apersonando ante los medios de comunicación. Y bueno, a ver, Dieguito, entonces, ya se van a dar estos cambios, no se van a dar, todo parece indicar que sí, que mañana va a salir y va a ser despedido de su cargo el director deportivo de selecciones nacionales, Gerardo Torrado, también el de selecciones menores, Ignacio Hierro. Bueno, el director general es Torrado, Hierro es el director deportivo y el director de selecciones menores es Javier Mier, la directora de la femenil es Mónica Vergara, el director técnico de la sub-20 que también quedó fuera de la Copa del Mundo de la especialidad y de los Juegos Olímpicos es Luis Pérez. Pero a ver, Diego, yo pensaba que estos cambios se podrían dar toda vez que la selección mexicana mayor varonil terminara su participación en Qatar 2022. Yo pensaba que si la selección mexicana varonil, y pienso, si pasa a los cuartos de final, es decir, al famoso quinto partido, entonces, por esa razón se le contrató a un técnico con experiencia como el Tata Martino, y en ese caso podría salvar la cabeza, aunque también el Tata Martino tenemos que entender que tiene un problema de salud, y aunque pasara al quinto partido, lo cual para muchos la selección mexicana ni siquiera va a llegar a los octavos de final, ni siquiera va a pasar la ronda de grupos, pero entonces yo pensé que se tomarían decisiones hasta en ese momento, en el caso de Torrado y de Nacho Hierro y demás. Pero ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que mañana, que ya estamos listos para tomar decisiones? Ahora, esta pues ya nos la pusieron a ti y a mí más fácil porque pues ya se está filtrando la noticia de un par de medios de comunicación que mañana van a destituir a Torrado. ¿Tú qué piensas, Dieguito? Creo que se da ni en el momento después ni en el momento, creo que se da en un momento muy, muy raro de todo lo que había sucedido. Gerardo Torrado creo que tal vez hubiera que terminara la selección mexicana su participación en Qatar 2022, o al menos era lo que esperábamos, pero bueno, John de Luisa toma la decisión de destituirlo a prácticamente 4 o 5 meses de la Copa del Mundo, y es que sorprende bastante. Sinceramente no recuerdo alguna ocasión donde haya sucedido esto. El caso de los entrenadores o tal vez la estructura menor de la selección mexicana no sorprende, fueron fracasos de Luis Pérez, incluso creo que nosotros esperábamos que hasta el mismo Luis Pérez lo hubieran despedido desde hace una semana. Ahora toca el caso de Mónica Vergara y bueno, creo que al final John de Luisa quiere lavarse de cierta manera las manos o dar a entender que está trabajando con despidos masivos en una conferencia. Sí, ahora, pero ¿tú crees que ya es el momento de despedir a Torrado? ¿Tú crees que es el momento de despedir a Ignacio Hierro, de despedir a Javier Mier, de despedir a Mónica y de despedir a Luis Pérez? ¿Crees que ya es el momento de jalar del gatillo y que John de Luisa se ponga en esa posición de centro delantero para rematar, para jalar del gatillo, dispararles a estos y dejarlos fuera de su jurisdicción? Yo siento que es el momento correcto para despedir a Gerardo Torrado. Tal vez era un año previo a la Copa del Mundo, pero siento que este momento es un tanto forzado. Tal vez al de selecciones menores lo puedes dividir en otra parte junto a los entrenadores que vas a despedir, pero creo que el momento en el que a Gerardo Torrado es un momento un tanto incorrecto. Digo, no creo que se pueda cambiar mucho de aquí a 4 meses y bueno, al final es como una moneda al aire, no sabemos con esos cambios si vaya a repercutir en el rendimiento de la selección mayor mexicana en Qatar 2022 o termine siendo lo mismo. Creo que es un momento muy complicado para la selección mexicana el hecho de que despidan a los menores, te repito, y a Mónica Vergara. Creo que se dan de buena manera en el momento correcto porque incluso Mónica Vergara en sus conferencias de prensa, no sé si estaba hablando incluso de un proceso a largo plazo, cuando ella la contrataron para demostrar que el proyecto del fútbol femenil en México ya estaba rindiendo frutos.
E incluso yo, en lo personal, era un gran defensor de Mónica Vergara por lo que había mostrado anteriormente como entrenadora, pero llegó a la selección femenil mayor, tuvo un gran momento y que tuvo una buena racha Mónica Vergara, llega el momento de demostrar la verdad de qué estaba hecho el fútbol mexicano y comienza la crisis, comienza esa derrota contra Jamaica, contra Haití, 3 cosas que no te explicas, y contra Estados Unidos donde sí te deja las dudas de que pudieron haber hecho más. Mismo caso de Luis Pérez, que sabemos que la selección mexicana en sub-20 y en sub-17 son categorías del fútbol mexicano. O termina pesando a Luis Pérez. Aquí ya no es un proceso formativo como el de sub-17, sino ya un proceso de comenzar a mostrar a los jugadores que ya están consolidados en primera división. Y bueno, al final se cuestiona mucho de los jugadores a los que convocó incluso el mismo Luis Pérez. Hablaba de que hacía falta por ahí un Pérez Bouquet y otros jugadores más, pero bueno, al final termina siendo un fracaso y son 2 en tan solo unos días. Entonces creo que al menos de parte de selecciones menores y de femenil está muy correcta la decisión. De Torrado lo dudo mucho, y no en el aspecto de que esté haciendo bien su trabajo, sino que es muy precipitada la situación. O sea, ¿tú crees que a Gerardo Torrado no deberían de despedirlo? No, considero que está en el momento más incorrecto, considerando que estamos a 4 meses y tampoco creo que mejore si contratas a otro directivo. Yo siento que es más manera de pillarse las manos de los de la cabeza arriba y bueno, decir que es culpa de los de abajo, que no es culpa de John de Luisa, que no es culpa de otros directivos. Así que yo lo veo de esa manera. Bueno, yo pensé que, bueno, dada la unión que se menciona, que ha mencionado el mismo Tata Martino en algunas conferencias de prensa, de que si no fuera por la unión que existe, el equipo que tienen entre ellos, entre los dirigentes, pues ya lo hubieran corrido también al Tata. Entonces yo pensé que se iban a esperar, porque, bueno, se visualizaba o se visualiza de que esta dirigencia, este grupo de directivos, de dirigentes, pues creen en los procesos. Digo, ahora solo falta que mañana todos nos sorprenda y que no corran a nadie, porque yo pensaba... No te sorprendes si lo renuevan. Sí, yo pensaba que no te sorprendes probablemente mañana John de Luisa sale a decir, no, pues no ha pasado nada, como ha sido el discurso de Mónica Vergara, del Tata, o sea, aquí no pasa nada, ¿no? Ese discurso lamentable de Mónica, tan pronto terminó el partido contra Haití, y bueno, pero bueno, yo creo que sí los van a despedir porque, y yo creo que sí lo haría, porque a ver, vamos a anotar una cuestión. ¿Qué blasones, qué argumentos, qué trayectoria tenía Gerardo Torrado, Javier Mier, el mismo Luis Pérez, para llegar y asumir estos puestos en las selecciones nacionales? ¿Sí? Entonces, ¿qué debe suceder para que haya cambios en los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol? Bueno, pues ya sucedieron, ya nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos, tanto en varonil como en femenil. Ya nos quedamos fuera de la Copa del Mundo Sub-20 en varonil. Ya nos quedamos fuera de la Copa del Mundo Femenil Mayor el próximo año. Ya son 4 torneos. Debe haber cambios. Ya perdimos también el año pasado la final de la Nations League Mayor. Perdimos también la final de Copa Oro, ambos contra Estados Unidos. Bueno, pues entonces yo creo que sí es tiempo de que se vaya Gerardo Torrado, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que ya se vaya, porque si tú dices, bueno, si tú traes a alguien que en 4 meses no va a haber muchos cambios, bueno, con Torrado tampoco va a haber cambios, y es mejor traer a alguien que tenga más experiencia, y aquí es donde surge la otra pregunta que tenemos. ¿Qué cambios sugerir en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Dirección de Selecciones Nacionales de Fútbol? Bueno, en el caso de Gerardo Torrado, que es el director general deportivo de selecciones nacionales, en el caso de Ignacio Hierro, que es el director deportivo de selecciones nacionales, y en el caso de Javier Mier, que es el director de selecciones menores de la Federación Mexicana de Fútbol, yo considero que al menos Torrado y Mier no tenían una trayectoria que dignificara el puesto que han venido manejándose los últimos 3 años.
Torrado fue un gran jugador de fútbol, un pivote, contención, canterano de Pumas, que pasó por el fútbol español, con el Tenerife, con incluso el Sevilla, que se fue y rompiendo el pacto de caballero, regresó a México para estar 11 años en el Cruz Azul, no pudo salir campeón, pero después no ha tenido una trayectoria como directivo, como sí lo tuvo o lo ha tenido, por ejemplo, Ricardo Peláez, que también llegó a selecciones nacionales, tuvo ese puesto, como sí lo tuvo Néstor de la Torre, y entre otros que han pasado por los puestos de direcciones, de directivos, de dirigencia en los clubes de fútbol. Torrado no, Diego, no tenía, para empezar, Gerardo Torrado no se merecía ese puesto. Creo que es una persona decente, creo que es una persona pues educada, sin embargo, le falta trayectoria y le falta en este sentido también ese colmillo, ¿sí? Creo que Torrado pues habla maravillas del Tata Martino, Torrado no le aprieta a Martino, no le exige, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo ves en la cancha, Diego. Si me volteas a ver aquí a la cámara, te voy a decir que tú no ves que los jugadores mexicanos le pongan tompiates, le pongan valor, orgullo propio, o como decimos en México, le pongan huevos en la cancha. Las selecciones mexicanas no juegan con huevos, Diego. Es increíble, porque el mexicano, el azteca, nuestros antepasados, el imperio azteca era un personaje sangriento, mordaz. Los aztecas eran guerreros, y ya no se diga la inteligencia de los pueblos maya. En fin, los jugadores mexicanos no se están saliendo a partir la madre en los terrenos de juego, en los rectángulos verdes, y tampoco las mujeres. No se le vio, y eso viene desde la dirigencia. Yo lo dije en programas pasados, que los dirigentes actuales de la Federación Mexicana de Fútbol son tejiditos a mano. Les falta más colmillo, les falta más malicia canalizada, bien canalizada, porque son buenas personas, pero no lo están haciendo así con esa debida firmeza. Ahora, tampoco tienes Javier Mier. Dime quién es Javier Mier, Diego. ¿Quién es Javier Mier? Ahora, Luis Pérez vino, sacó su licencia UEFA, dirigió un año al Toledo allá en España y después 2 años a la sub-17 y rompe el proceso de la sub-20 que venía Raúl Chabrán. Y Raúl Chabrán, pues lo quitaron de su puesto, pues porque se dice que Pérez es amigo de Torrado, porque Torrado trajo a Hierro porque es su amigo. Hierro sí, a lo mejor traía una más trayectoria porque venía de estar en el Club Pachuca con Marco Garcés, que por cierto, ahorita también vamos a plantear a quiénes traerías tú, porque de hecho Marco Garcés es uno de los que podrían llegar a ese puesto a ocupar, porque Nacho Hierro de alguna manera sí estaba, ya había, Pachuca pues tiene por tradición uno de los equipos que mejor trabajan las selecciones menores, y Nacho Hierro por ahí ya había tenido una trayectoria larga con Pachuca junto con Jorge Tello, que es el de Visorías, el actual director de Visorías de la Federación Mexicana de Fútbol, y con una relación muy cercana con Nacho Hierro y con Marco Garcés también. Y bueno, por ahí Nacho Hierro, pues podrías justificarlo, ¿no? Pero Torrado no, a Luis Pérez tampoco, creo que tampoco es el caso de Javier Mier, mucho menos. Hay gente que ha trabajado con selecciones menores mucho más que Javier Mier, como es el caso de Diego Martínez Becerra en Chivas. O sea, Javier Mier obtuvo, me parece que solamente un campeonato sub-20 cuando estuvo en Gallos de Querétaro, y después nada más, 20 títulos son los que tuvo con las fuerzas básicas del Guadalajara Diego Martínez Becerra, o también tienes a Efraín Flores, tienes al Güero Real. Bueno, tienes a otros personajes, el mismo Ricardo Antonio Lavolpe, que sí tienen una gran trayectoria y que saben trabajar con jóvenes y debutar jóvenes, visorear talento, en fin. Entonces, dicho esto, ¿tú a quién traerías? ¿Qué personajes te vienen a la mente para sustituir a Torrado, para sustituir a Mier, para sustituir a Nacho Hierro? Y por supuesto a Luis Pérez y a Mónica Vergara. Es que no son nombres que se puedan decir así de pronto. Creo que tienen que llevar un análisis muy profundo del rendimiento, de cómo les ha ido a lo largo de su trayectoria. Obviamente tienen que ser personas que conozcan el fútbol mexicano, que ya tengan su trayectoria,
su palmarés dentro de por ejemplo, las selecciones menores que tengan en sub-17, sub-20, algunos títulos cosechados. Entonces creo que pueden ser los nombres que tú mencionaste a la par de incluso, o sea, de un director de selecciones menores. Incluso se me ocurre, añadido a lo que mencionaste, incluso un Andrés Lini que ha potenciado bien a los jóvenes. Digo, obviamente es entrenador de Pumas y no le van a pagar obviamente lo mismo como formador que como entrenador de Pumas, pero creo que si buscas por ahí cazatalentos, pues puedes encontrarlo de buena manera. Finalmente lo que busca directivos de esta manera es directivos de esta parte es encontrar a los jugadores para la selección mexicana, que por cierto, el proyecto deportivo de ahora de la Federación Mexicana no es de buscar jugadores en México, sino de buscar jugadores en Estados Unidos, para entender el nuevo proyecto de la selección mexicana, robarle jugadores a Estados Unidos, mexicoamericanos. Entonces, creo que también por esa parte tienes que encontrar a un formador o a un directivo que apoye nuevamente el terreno nacional, el territorio nacional, donde se forman futbolistas. Del caso de selección femenil, la entrenadora de Rayados, creo que se me hace la indicada por lo que ha demostrado y por la sencillez con la que ha ganado títulos en Rayadas de Monterrey. Entonces creo que será cuestión de hacer como un balance, que no te podría decir nombres así de bote pronto, porque creo que es trabajo el mismo John de Luisa de limitar, y no por sus amigos. O sea, porque ya lo mencionabas, Torrado llegó a la selección mexicana, a su puesto, sin ningún currículum, nada más por el apellido de Torrado. ¿Qué había hecho Torrado en su carrera? No sabemos ni siquiera su formación. Entonces, por ahí te deja ahí algunos cuestionamientos de si hay amiguismos, un tipo de corrupción en la selección mexicana, y de que Torrado trae más amigos. Entonces creo que es una cadena de amistades, pero bueno, creo que John de Luisa se va a tener que poner a trabajar. Ya los corrió en este momento, tiene que estar enfocado en el Mundial, y enfocado ahora en también buscar nuevos directivos. Bueno, oficial sabremos mañana, ¿no? Eso será oficial mañana. No sabemos aún, pero cuando el río suena es que agua lleva. Pero a ver, debes de comprometerte, Diego. A la gente le gusta tener certeza, que le demos certeza. Y si no, ¿tú a quién pondrías en lugar de Torrado? Dame un nombre, el que tú me digas con tu conocimiento. ¿Quién pondrías tú hoy en lugar de Torrado? A mí, o sea, tal vez me van a odiar los aficionados de Chivas, pero creo que cuando tuvo su puesto Ricardo Peláez lo hizo de buena manera. A mí me gustó el trabajo de Ricardo Peláez, entonces tal vez lo regresaría, ya considerando que está rompiendo un poco la relación con Chivas. Creo que Ricardo Peláez en lugar de Torrado. Ok, tú dices a Ricardo Peláez, que por cierto está haciendo una labor pésima en el Guadalajara, pero bueno, tú le das el beneficio de la duda. Ya estuvo en ese puesto Ricardo Peláez, en el puesto como directivo de selecciones nacionales. Recordaremos cuando estaba el Piojo Herrera como técnico. Luego se fue, me parece, se fue a la América Peláez y se quedó solo el Piojo. Fíjate, yo ahí pondría a Cuauhtémoc Blanco. Digo, sé que Cuauhtémoc es gobernador de Morelos, que es un aspirante a la presidencia de la República, aunque muchos lo duden, porque cuando fue el presidente municipal de Cuernavaca, todo el mundo decían que estábamos locos, pero es un tipo con esa ambición, con ese desparpajo que tenía en el terreno de juego, con esos huevos que tenía para encarar a los extranjeros, con esa pasión. Yo creo que es de los últimos grandes ídolos que ha tenido la selección mexicana, porque asumía ese liderazgo en el América y en la selección como pocos. El gran jorobado de Notre Dame, nuestro gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Si Cuauhtémoc Blanco, lo único que yo dudaría, pues sería su honorabilidad y sus virtudes, ¿no? Su rectitud. Pero, digamos, pues también es un tipo que ya tiene pues la vida hecha, con mucho dinero, va a traer a sus cuates, a los que conoce, pues probablemente también, pero lo que sí es un hecho es que vemos que esta gente de Torrado, pues trae amigos, pero una cosa es que traigan a sus amigos porque los conociste en el medio, como Hierro, como Luis Pérez, o hasta incluso el mismo Jimmy Lozano, porque hay que decir también lo bueno. Jimmy Lozano es el único que ha funcionado ahí con la medalla de bronce
olímpica, y te aseguro que Jimmy Lozano no sigue ahí en la federación porque quiere formarse en clubes para tener argumentos y tener pretexto para luego ir por la grande, por el puesto del Tata Martino, porque Jimmy Lozano demostró capacidad, Diego, que no ha demostrado ni Mónica Vergara, ni el mismo Gerardo Torrado, ni el mismo Luis Pérez. No han demostrado esa capacidad y por ende, pues también se lleva entre las escuelas al mismo Nacho Hierro. Entonces, yo pondría, me están preguntando o estamos haciendo la pregunta, ¿quién pondríamos? Yo elijo a un tipo líder como es Cuauhtémoc Blanco y supervisado. Y te voy a decir, y también te voy a hacer la pregunta, ¿a quién pondrías tú? Porque vámonos uno por uno. ¿A quién pondrías en lugar de Ignacio Hierro? Uy, ahí puede ser un tema un poquito más complicado, de Cuauhtémoc Blanco. Yo sí cuestiono un poco su preparación tal vez en ese aspecto, no sé si le podría alcanzar ahí ese liderazgo, incluso podría ser nada más un papel de apellido. Sabemos que tampoco Cuauhtémoc Blanco como futbolista era el más amigo de todos y tenía sus preferencias, pero bueno, en ese caso también a mí me gustaría agregar a una persona o a una mujer que empezó a hacer muy bien ese trabajo y por qué no poner una mujer y experimentar con cosas nuevas. Claudia Carrón, directora deportiva del América, creo que ha sabido, pues, administrar bien la parte femenil de la América. Aún no tiene títulos, ese es un hecho, pero creo que su trabajo medianamente ha sido bueno. Ahora sí, si me preguntas de Ignacio Hierro, tal vez ahí sí podría apostar por un Ricardo Antonio Lavolpe, eso por el nombre mediático, pues, y porque es un tipo que ha demostrado y ha traído, pues, ha dado grandes futbolistas o ha descubierto a grandes futbolistas en el fútbol mexicano. Entonces sería el primer nombre que se me ocurre, obviamente sin un balance ni estadísticas. Bueno, mira, yo a Cuauhtémoc Blanco, si puedes dirigir y gobernar un municipio caliente como Cuernavaca, donde hay narcotráfico, donde hay intereses, donde pues si puedes ser gobernante político ahí y llevas toda, pues se escucha que lleva en una buena lid la gobernatura de Morelos, pues que no puedas con el puesto de director, y aparte pues fuiste futbolista, eres un tipo que tiene carácter, pues yo creo que Cuauhtémoc Blanco no tendría ningún problema para poder dirigir, ser el jefe, porque este puesto de director general deportivo de selecciones nacionales, eres el jefe de los directores técnicos de la sub-20, de la sub-15, de la sub-13, de la sub-23, de la mayor, eres el jefe de todos ellos. Ahora, bueno, una opción es poner ahí al Ricardo Antonio Lavolpe, pero recordar que Lavolpe y Cuauhtémoc no se pueden ver ni en pintura. Lavolpe no llevó a Cuauhtémoc a Alemania 2006, lo cual fue muy cuestionado, cuando Cuauhtémoc pasaba por un gran momento y en el apogeo de su carrera todavía. Bueno, yo pondría en lugar de Nacho Hierro probablemente a una figura como José Luis El Güero Real o como Efraín Flores, algo por el estilo, ¿sí? Y yo no pondría a una mujer, creo que ninguna mujer todavía está preparada para llevar a buen puerto en este puesto. Creo que todavía podrías hablar de Nelly Simón, que lo ha hecho muy bien en el Guadalajara como directora deportiva, pero no creo que todavía tenga esa capacidad como también ser la directora deportiva en selecciones nacionales. Creo que le falta más trayectoria, pero sí gente como el mismo José Luis El Güero Real, como Efraín Flores, que podrían estar en ese puesto, ¿no? También por otro lado, bueno, ahora vamos a hacer la pregunta, ¿a quién pondría? Entonces tú dijiste que podrías a Lavolpe y ¿a quién dijiste en lugar de Torrado, perdón? Puse a Peláez, fue el primero que dije y me quedo, me caso con Peláez. Peláez con Lavolpe, bueno, ok. Y después, ¿a quién pondrías en la sub-20 en lugar de? Recordar que ya no debes de pensar ni en el 23 ni en el 24, tienes que pensar ya en el 27, tienes que pensar que de aquí al 27, que aquellos jugadores que tengan 20 años hoy tienen 15 años, o sea, tienes que pensar en alguien que tenga que tomar la sub-15, sub-14 hoy, sub-14, sub-15 hoy,
para poder participar, no, pues la sub-14, porque el próximo año se juega el Mundial sub-20, estás hablando de chavos que tienen hoy 14 años, entonces tienes que pensar en alguien que esté dispuesto a llevar todo ese proceso, a conocer a estos morritos desde los 13, 14 años y llevarlos a la Copa del Mundo del año 2027. Lo mismo para el caso de las mujeres. ¿A quién pondrías tú como el director técnico o una figura que dijera, a ver, que te lo entrevistes y que tú estés, que le propongas llevar todo este proceso desde ahora? ¿Quién sería ese técnico desde tu punto de vista? Es que esas sub-20, las antecesoras, se prestan mucho a que lleven a sus cuates que apenas se están preparando como entrenadores y no terminen por hacer procesos destacados. Digo, Luis Pérez un tenía en primera división. Yo me iría con el nombre de un tipo tal vez ya preparado, que ya tenga pues ya la gente lo reconozca como un formador nato, y para mí sería, sin lugar a dudas, Andrés Lini. Digo, eso ya es como viéndome mucho la imaginación muy larga y sabiendo que probablemente nunca va a suceder, pero yo me iría con Andrés Lini por su trayectoria como formador, al menos en el fútbol mexicano actual. Bueno, mira, yo a Lilini, creo que Lilini no te aceptaría un puesto de la sub-20 y le dijeras, oye, si ya está dirigiendo a la primera de Pumas ahorita, y le dijeras, oye, vas a dirigir a los de 13, 14 años y vas a ir con miras ir al Mundial de la del 2027. Yo creo que Lilini, más bien, creo que sí es un candidato, pero para ofrecerle el puesto de hierro. El puesto de hierro que te mencioné, que podría ser, ¿a quién te dije yo que yo pondría? Efraín Flores o Albuero Real. Una figura como Andrés Lilini podría caber en esa, reportándole a un tipo como Cuauhtémoc Blanco. Inclusive el mismo La Volpe podría asumir el puesto de director general de selecciones nacionales, aunque por su carácter, híjole, no sé pero desde luego que es un candidato. Ricardo La Volpe conoce muy bien el fútbol mexicano, aunque ya es un tipo, pues todavía yo creo que le queda gasolina, pero digamos, podría asumir ese puesto, ¿no? No estoy seguro yo con Peláez, porque Peláez no lo ha hecho muy bien ya en los últimos años, ni con Chivas, ni con Cruz Azul. Es una persona que se ha dejado mangonear por el dueño de Chivas, como que no ha impuesto su ley que sí imponía en el América y también en Cruz Azul. Por eso salió de Cruz Azul, por dignidad, y en el Guadalajara han hecho lo que han querido con él. Él trae jugadores, no los alinean los técnicos. Por ejemplo, ahorita el caso más reciente, Mozo no está siendo titular, Cadena no lo está alineando. Cuando trajeron también al Chicote, que lo trajo él, Vucetich no lo alineaba. Entonces, Peláez no me gusta para ese puesto. Yo pensaría en otra figura, insisto. Bueno, yo creo que Cuauhtémoc Blanco tampoco lo van a llevar, porque Cuauhtémoc, te repito, está muy metido en la polaca y él va a querer ir a ser presidente de este país. Pero, digamos, si estás... Es como nuestro mundo perfecto, donde no importa el dinero. Es como si yo te digo, oye, pues ¿a quién traerías de delantero? Pues yo traigo a Lewandowski al América y traigo al Chicharito y a Abel al Guadalajara, pero pues bueno, ahorita pues es complicado que se dé esa realidad. Ahora, ¿a quién yo postularía la sub-20? Pues habría que buscar una figura de un director técnico que tuviera un proceso largo y buscaría un técnico pues que lo buscaría en los clubes de fútbol, que ya haya dirigido las selecciones, y que sobre todo, como yo entrevistaba a Diego Martínez Becerra, mi amigo de Chivas también, que él decía que esto de la dirección técnica de fuerzas básicas es una vocación. Y por ejemplo, hay un tipo interesante que dirige actualmente las fuerzas básicas del Mazatlán, como es el caso de Cristian Ramírez. Es un tipo bastante decente y que pues futbolista canterano de Pumas, que ya también salió campeón en fuerzas básicas con Toluca. Entonces, una figura así, que esté dispuesto, que ame al país, que esté dispuesto a que tenga esa vocación. Diego, ¿por qué? Porque, vuelvo y te repito, porque es un proceso de aquí a 5 años. Entonces decirle, te voy a dar esto,
porque tú vas a conocer a los jugadores durante 5 años. ¿Cuántos años llevaba de conocer a sus jugadores Luis Pérez? Un año, y además el año pasado me parece que ya se quería ir a dirigir al Huesca con Nacho Ambriz. Desde entonces lo debieron de haber corrido. O sea, no puedes operar de esa forma. Tú necesitas, en todos los trabajos, necesitas gente comprometida. Y cuando te ofrecen una selección nacional, Diego Rodríguez, no es posible cuando estás hablando de una pasión. Cuando me estás hablando de una carrera profesional, de un salario nada más, pues sí, se da mucho que no tengas esa pasión, pero en el fútbol, por lo general, quienes están ahí, salvo raras excepciones como el mismo Carlos Vela, son las excepciones donde no lo hacen con pasión y lo hacen solo por un trabajo. En el caso del fútbol, me cuesta pensar que alguien no lo haga por pasión, y ese es Carlos Vela, por eso no está en la selección mexicana, por elección propia, uno de los mejores jugadores que ha tenido en los últimos tiempos el fútbol mexicano. Bueno, en el caso y habría que rascarle más, ¿no? Porque no es así en estos minutos, yo te digo, pues te lanzo un nombre, puede ser un Cristian Ramírez, pero pueden haber muchos que ni tú ni yo conocemos. Ahora sí que habría que hacer una visoría de DTs en fuerzas básicas de los equipos, conocer a las personas, entrevistarlas, conocer sus motivaciones. ¿Por qué dirigirías a México? Oye, porque siento a México, porque amo este país, porque estoy convencido que le puedo dar en la madre a los italianos, a los holandeses, me la pelan todos. Habría que hacer una investigación más a fondo. Lo mismo con la mayor, pero yo para la mayor de la selección femenil, yo sí tengo una candidata, pero me gustaría ver si tú ubicas alguna candidata en la selección femenil. No, sin lugar a dudas se ve Espejo de Rayadas de Monterrey. Creo que para mí sería mi candidata por la sencillez que ha demostrado en su trayectoria con Rayadas de Monterrey. Creo que ni siquiera tendría que darme acerca de esto porque ella ha demostrado con títulos. Para mí, una entrenadora muy exitosa y que tiene muchísimo potencial. Sí, pues efectivamente yo pondría, ¿sabes a quién? A mí me gusta mucho la que está actualmente como directora técnica, Maribel Domínguez. Maribel Domínguez, a mí me gusta mucho esta mujer. Creo que es una gran líder y creo que le imprime bastante fuerza digamos, a su trabajo. Y a mí me gusta Maribel como para llegar al banquillo de la femenil mayor, aunque el próximo año, pues bueno, ella va a estar defendiendo, no, perdón, me parece que es este año el Mundial sub-20 de la especialidad. Entonces, para mí Maribel Domínguez sería una buena reemplazante también para Mónica Vergara. Pero bueno, es válido. Podría ser un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? En el caso de Maribel Domínguez y Mónica Vergara, o sea, comparando un poco lo que ha sucedido, que Mónica Vergara comenzó en el mismo proceso o comenzó en selecciones inferiores como Maribel Domínguez y llegó al subcampeonato del mundo sub-17 femenil y prometía bastante y todos la veían como la nueva héroe del fútbol nacional y mil cosas más. La designa a la mayor, empieza a dar un buen papel y de la nada se cae. Entonces yo creo que sería más bien de experimentar con una entrenadora que ya tenga tal vez cierta solidez o cierta regularidad en partidos profesionales como lo puede llegar a ser una entrenadora de primera división de Liga MX femenil. Eso lo dejo un poco a mi cuestionamiento. No, Mario ha dirigido partidos, pero dirige partidos cada 2 meses, entonces es como de cómo vas a saber o qué te garantiza que vaya a tener el liderazgo en una selección mayor con pesos pesados como lo pueden ser Kenty Robles, una Stephanie Mayor. Bueno, te digo yo, bueno, es la candidata que yo pondría, pero yo no veo por qué haya una, digamos, pues un círculo vicioso. O sea, a mí me parece que es una persona con liderazgo y que, bueno, de hecho ya clasificó al equipo nacional de México a la Copa del Mundo de la Sub-20 femenil. Entonces,
para mí sí, a mí sí me gustaría Maribel Domínguez, que además fue una gran jugadora, y yo le he observado, mira, si tú observas en conferencias de prensa cómo se manejan los técnicos, te puedes dar cuenta de cómo piensan, y a mí me parece que tiene liderazgo esta mujer, y yo la postularía a ella, pero pues es válido también tu planteamiento con Eva Espejo, que pues ya también dirigió al Pachuca, ¿no? Y dirige ahora a uno de los equipos más, importantes del fútbol mexicano femenil, como son las Rayadas del Monterrey. Muy bien. Sí, incluso te podrías ir a un mercado exterior, ¿no? Digo, arriesgándote un poco, no pasó nunca del fútbol femenil, le podrías traer otras ideas y no cuadrar tanto el fútbol femenil en México. Digo, y eso ya suena mucho más descabellado, pero digo, de tal vez mantener el círculo vicioso con Mónica Vergara, podrías experimentar algo nuevo, y así fracasas, pues es aprendizaje. Finalmente, el fútbol femenil en México apenas está en desarrollo. Sí, bueno, en desarrollo entre comillas, porque bueno, pues cuando ya tienes una liga profesional, porque ya pues la mayoría de las jugadoras viven de esto, bueno, salvo excepciones, porque sabemos de que un problema que tienen las futbolistas es que les pagan muy mal. Les pagan muy mal, pero pues ya es una liga, profesional, que ha ido creciendo, que ha tenido éxito estos 5 años de existencia, lo cual no sucede en Jamaica ni tampoco en Haití. Entonces, bueno, ahí está el fracaso. Va a haber cambios, qué bueno que los haga rápido, en este caso John de Luisa. Pero hablando de John de Luisa, mi estimado Diego, esa es una pregunta obligada. ¿A quién pondrías tú en lugar de John de Luisa? Porque creo que John de Luisa, lo único que lo puede salvar es que este equipo de Tata Martino llegue a los cuartos de final o la semifinal, lo cual se antoja en chino, en japonés, en mandarín, en todos aquellos idiomas que ni tú y yo y la mayoría de los mexicanos no entendemos y no hablamos. Muy difícil. Un caso para la araña, es decir, muy difícil de resolver. ¿A quién pondrías tú en lugar de John de Luisa? Es que no se me ocurre un nombre en estos momentos, digo, y más en un puesto tan importante que prácticamente determina mucho de lo que suceda en el fútbol mexicano. Digo, si te soy sincero, no se me ocurre ningún nombre en estos momentos, pero bueno, al final sabemos que van a terminar metiendo algún tipo que tenga palancas con los dirigentes del fútbol mexicano, entonces ahí pues siempre terminan poniendo a alguien que a veces ni siquiera tiene la más mínima capacidad de entender cómo es la estructura del fútbol, de un fútbol nacional o de una selección nacional. A ver, Diego, ¿quiénes son los dueños quiénes colocan al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en su puesto? Los dueños de los equipos, pero digo, tampoco voy a mencionar nombre por nombre porque capaz ya amanezco mañana en bolsas en Tijuana, entonces... Los dueños de los equipos, ¿quiénes se te ocurre que tengan peso en el fútbol mexicano o que podrían asumir? ¿De cuáles de los dueños de los equipos que han hecho buena labor en los últimos años, dueños de equipos o directivos de equipos que hayan hecho buena labor, que tú digas, oye, pues este tipo ha sido exitoso y podría reemplazar a John de Luisa? ¿Si te viene alguno a la mente? Pues es que el problema es que muchos de los dueños son empresarios, ¿no? Entonces, digo, también... John de Luisa John de Luisa tiene un alto puesto en el América, ¿no? Ajá. Sí. Y el dueño de América pero obviamente Azcárraga. Es Azcárraga, entonces tendrías que poner a alguien de una estructura más baja. ¿Se te viene a la mente alguno? No, siendo sinceros, no, sería un tema muy complicado. Pues no es tan complicado, mira, o sea, ahorita, ¿quién es el bicampeón? El bicampeón es el Atlas. ¿Quién es el dueño del Atlas? ¿O quién dirige los destinos de Atlas actualmente? Pues Orlegui Sports, ¿sí? Grupo Orlegui de Alejandro Iraragorri.
que ha hecho bien las cosas. También otro grupo que ha hecho, pues, ha tenido una buena gestión y ha llevado a buen puerto a sus equipos también con la multipropiedad, y que de hecho hoy anuncia que es accionista mayoritario del Real Oviedo, ¿no? El grupo Pachuca, así como también en semanas pasadas el Sporting de Gijón también pasa a manos de Orlegui Sports, ¿correcto? El Sporting de Gijón. Entonces, están enfocados en otros proyectos, entonces el tema es, ¿de verdad les interesará llegar a la selección mexicana? Y más considerando las críticas que ha recibido Orlegui en las últimas semanas. A cualquiera, o sea, estás hablando de que son millones y millones de dólares que se mueven en cada ciclo mundialista, y que, por cierto, también le están haciendo perder dinero a los dueños del fútbol, porque al no ir México a los Juegos Olímpicos, cuando el fútbol es lo más visto en los Juegos Olímpicos, pues las televisoras que contratan los Juegos Olímpicos, como son Televisa, TV Azteca, Marca Claro, no van a poder vender igual sus Juegos Olímpicos si compran los derechos, porque la selección mexicana no va. Entonces los anunciantes le van a decir, no, yo no pongo mi dinero aquí, lo pongo en otro lado, porque pues ni te van a ver. ¿Por qué no me van a ver? Pues porque nadie va a ver los clavados, todo el mundo va a querer ver el fútbol y no vas a estar ahí. Entonces, en ese sentido, hay una pérdida, y por eso van a salir, probablemente mañana vas a ser testigo en esa conferencia de prensa, que John de Luisa anuncie la salida de estos tipos. Pero bueno, me adelanto un poco, porque yo creo que John de Luisa, te repito, a ti y a la audiencia, en caso de no pasar a los cuartos de final o a la semifinal en diciembre, en noviembre, diciembre en Qatar, John de Luisa va a salir, y yo te podría decir quién es uno de mis gallos que ha tomado mucha fuerza con los dueños y de los equipos, es Alejandro Iraragorri, el dueño del Grupo Orlegui, de Orlegui Sports, que maneja los destinos tanto de Santos Laguna como del bicampeón Atlas de Guadalajara. Y yo creo que ese es mi gallo, porque pues no se lo darían a una Mauri Vergara, ¿va? A Mauri Vergara que quisiera ser... Hay una buena serie en Netflix. Dime un productor, un director de cine chingón que conozcas, bueno, ¿cómo se llama? Oliver Stone. Este cuate quisiera ser un Oliver Stone, es lo que le apasiona a Mauri, es el cine, no el fútbol. O sea, a Mauri jamás le darían ese puesto. Probablemente, pues también el mismo, ¿cómo se llama? El de Pachuca, Martínez, Jesús Martínez, ¿no? Que por cierto no se lleva para nada con Iraragorri, pero pues ahorita son los tipos como que tienen más potencial. Un Ricardo Salinas Pliego, que es dueño de Azteca y del equipo de Mazatlán y del Puebla, pues no creo que le interesaría dejar su trabajo como el dueño y el directivo importante en Grupo Salinas, como para pensar a dirigir los destinos de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero creo que Alejandro Iraragorri sí, porque Alejandro Iraragorri vive del fútbol. Detrás de Orlegui Sports, detrás de Santos Laguna, detrás de Atlas de Guadalajara, no hay ninguna empresa, sino Orlegui Sports. Viven del fútbol, de derechos de televisión, de ventas de jugadores, de las entradas en los estadios. Lo mismo Grupo Pachuca, saben de fútbol, son unos gángsters del fútbol, tanto Iraragorri como Jesús Martínez, pero no es el mismo caso de Tigres o de Monterrey. Detrás de Tigres está Cemex, detrás de Monterrey está FEMSA. Entonces, ¿quién conoce de fútbol? Iraragorri, Jesús Martínez. Te digo, a Mauri Vergara le interesa el cine. Cruz Azul está metido en un problemón. Hoy, en esta mañana, se oficializó el que procede en su contra los cargos que se le imputan a Víctor Garcés. Víctor Garcés está en la cárcel y se le va a llevar un proceso por todo este tema de lavado de dinero y de fraude y de mil cosas que han sucedido en Cruz Azul en los últimos años. El mismo señor, ¿cómo se llama? El que está prófugo, Billy Álvarez está prófugo, nadie sabe dónde está. Estará en una isla en el Caribe, estará en Tailandia, estará en un túnel construido por algún narco. No sabemos dónde está Billy Álvarez, nadie sabe dónde está Billy Álvarez. Entonces, nadie va a poner a alguien de Cruz Azul a dirigir los destinos de la Federación Mexicana del Fútbol, al menos ahora que salga John de Luisa, porque te repito, si John de Luisa no llega a los cuartos de final en la Copa del Mundo,
adiós. Y mañana, pues no se va él, pero sí se va Torrado y estas personas estos dirigentes que hemos mencionado en la rueda de prensa mañana en el Centro de Alto Rendimiento. Dieguito, vamos a felicitar a uno que sí que fue campeón, que para muchos y para mí incluido ha sido el mejor deportista que ha dado este país. El gran campeón mexicano está de cumpleaños, el mejor pugilista en la historia de este país y además, dicho por Mike Tyson, que fue el mejor boxeador en su tiempo y uno de los 5 más grandes en la historia del boxeo del mundo. Julio César Chávez hoy cumple 60 años, mi querido Dieguito. Cuéntanos qué sabes del gran campeón mexicano. Digo, a ti no te tocó verlo pelear, pero ¿qué sabes de este personaje Culichi, crecido en Culichi Town? No, obviamente a mí no me tocó mucho verlo por mi edad, pero digo, se sabe que es un personaje polémico, pero detrás de esa polémica están sus grandes que tuvo. Si no mal recuerdo, 107 victorias a la victoria, 37 knockout, entonces creo que nos habla de uno de los boxeadores más sólidos en la historia. Digo, te repito, se podría llegar a comparar con otros boxeadores de quién fue más importante en su debida edad, pero Julio César Chávez, sin lugar a dudas, es un ícono y tal vez el primero en poner el nombre en alto de México de una manera mediática y de una manera muy deportiva. Así es. Bueno, pues Julio César Chávez, vamos a dar algunos datos del gran campeón mexicano que hoy cumple 60 años. Sus hermanos eran pugilistas, Rafael y Rodolfo Chávez, y él empieza en el gimnasio José Antonio López y justo él empieza a practicar y su primer oponente en un ring fue la hija de, la hermanita pequeña de José Antonio López, de este dueño de este gimnasio. Y así empezó, ¿no? Irónicamente peleando con una mujer. Posteriormente, ¿qué logros tuvo en su carrera Julio César Chávez? Un récord profesional de 90 peleas consecutivas sin perder. No pudo llegar a los 100 combates invicto porque cayó presa de las drogas, del alcohol, del cual se recuperó y hoy está en muy buena forma física. Julio César Chávez, que ya tiene varios años limpio de este diablo que son las drogas. Récord Guinness, sí, también récord Guinness, 132,274 espectadores en el Estadio Azteca aquella noche del 20 de febrero del 93 contra el norteamericano Greg Haugen, que bueno, más que oponente fue el tema de ese récord que se rompió de asistencia de aficionados. El gran campeón mexicano, como lo bautizó aquel anunciador de peleas, Jimmy Lennon, en las transmisiones en los 80. Don King, el promotor Don King fue el que llevaba los destinos del mexicano y en este periodo, pues Julio César Chávez conquistó 3 coronas del mundo en distintas divisiones, en 3 categorías diferentes, fue campeón del mundo. Inolvidable su pelea contra Meldrick Taylor cuando estaba, pues él, dicho por el mismo Chávez, que sintió la muerte y que ya no quería salir al último round. Chávez dijo que fue su pelea más difícil, más dura, y que con un derechazo pudo noquear a Meldrick Taylor. Esa pelea iba abajo en los puntos Julio César Chávez, y también otra pelea muy mediática contra el puertorriqueño, el boricua, Héctor el Macho Camacho, que también logró vencer Julio César Chávez al Macho Camacho. Fue miembro de una familia de 11 hermanos, o más bien porque está vivo Julio César, hoy cumple 60 años, que fueron, pues digamos, criados por doña Isabel González y su papá, quien le apodaban el Güero Chávez. Y bueno, un hombre grande, carismático, el gran Julio César Chávez, que a sus 15 años lo único que soñaba era que sacara a su mamá, quien lavaba, planchaba ropa ajena, y él lavaba coches, también vendía periódicos. También Julio César Chávez, recordarás que en un tiempo se hizo famoso, lo patrocinaba un banco que tiene nombre de un océano. En ese entonces ya no existe el Banco del Atlántico, y se ponía una banda roja que le fue por un consejo de una persona muy llegada a Don King, su promotor Eddie Mafus, porque le decía que le iban a hacer
Vudú, cuando iba a pelear contra Edwin el Chapo Rosario, boricua. Recordar que a la selección mexicana en el 73 supuestamente le hicieron brujería Vudú allá en Haití cuando quedó fuera de la Copa del Mundo de Alemania 74, como platicábamos en los programas anteriores. Y bueno, como ya comenté, dicho por Mike Tyson, que dijo que Julio César Chávez fue el mejor peleador de su generación y uno de los 5 mejores boxeadores de la historia. Ahí está el legado de Julio César Chávez, que no solo tuvo que pelear contra contrincantes y recibir golpes, nacido en Sonora y crecido en Culichi Town, sino que también tuvo que enfrentarse, derrotarse y sobrellevar el tema de las drogas. Solo por hoy, Julio César Chávez está limpio, que así lo quiera Dios, y bueno, que Dios lo bendiga a Julio César Chávez. Un fuerte abrazo para el gran campeón mexicano y feliz cumpleaños para él, nacido bajo el signo de cáncer. Dieguito, Santiago Ormeño, ¿llegará a Chivas, sí o no? ¿Y quién lo está impidiendo? La Chofis, Javier Eduardo López es el que le está impidiendo llegar a Santiago. Hoy la Chofis dijo, yo no me quiero ir de Chivas, yo quiero jugar en Chivas, y no quiere firmar con el equipo de León o de Grupo Pachuca. No sé si lo van a mandar a León o al Pachuca, pero ya dijeron, si te van a mandar a Pachuca, allá no hay nada, cabrón, allá no hay antros, o sea, lo que menos tiene Pachuca barbacoa. Vida nocturna, pues pura barbacoa, pero eso no le interesa a la Chofis. A la Chofis le interesa otro tipo de carne le interesa y le gusta a Javier Eduardo López. ¿Tú qué opinas de esta polémica? Que si este hombre Ormeño, que si va a romper la tradición de las Chivas, que si no, pues nació en México, en la Ciudad de México, pero pues por otro lado juega para la selección peruana, eligió jugar con Perú porque el Tata Martino no lo llamó, pero tampoco en su momento lo llevaron a probar al Guadalajara cuando estaba Tomás Boy y no se quedó porque llevaron a Oribe Peralta, al horrible Peralta, al Cepillo Peralta, que metió 2 goles. Cada gol le costó a Chivas 37 millones de pesos porque fue lo que ganó durante su estancia en Guadalajara, 74 millones de pesos, y en 2 años solamente metió 2 goles, uno en la Liga y uno en la Copa. Pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto de lo del tema de Santiago Ormeño con el Guadalajara, que podría llegar, pero que se está complicando porque como la Chofis es moneda de cambio para mandarlo a Grupo Pachuca, pero no quiere firmar la Chofis? Es que cuando se dio el rumor uno pensaba que iba a llegar directo Santiago Ormeño al equipo de las Chivas y decía, no van a haber trabas. Al siguiente día se filtra que la moneda de cambio iba a ser la Chofis, que acaba de vencer su contrato con San Earthquakes. Y bueno, ahí se empieza a complicar un poquito la cosa. La Chofis termina siendo o está siendo el peor enemigo de las Chivas en estos momentos. ¿Por qué? Porque Chivas no necesita un jugador en la posición de Javier Eduardo López y sí necesita un jugador en la posición de Santiago Ormeño. Más allá de si la tradición se rompe o no, que pueden ser temas más de gustos o así, pues deportivamente es una necesidad de Guadalajara. Deportivamente lo podemos ver así. Guadalajara necesita un centro, de si es un peruano, mexicano, lo que sea. Chivas ya no debe pensar en eso, debe pensar en lo que es su gran, buscar títulos. Sí, pero ¿tú ves bien la llegada de Ormeño o no? No, yo sí la veo bastante bien, más por una necesidad deportiva. Digo, yo sinceramente no me podría poner a hablar de tradiciones porque para nada soy cercano al equipo de Guadalajara, pero creo que deportivamente era una necesidad. Si no, ¿a quién traes? O sea, tampoco es como que se produzcan muchos delanteros centros mexicanos y no es como que tu canterano Chicharito quiera venir de su vida angelina a Guadalajara. O sea, creo que era Ormeño. Dudo mucho que encuentren un jugador que quiera venir al Guadalajara, al menos que quieran repescar a un Santiago Muñoz de Europa o al jugador, no, sinceramente no recuerdo su nombre, otro delantero mexicano que juega en la MLS, pero que aún así generaría polémica. Entonces creo que Chivas ve por su necesidad. Mucho por ahí se decía que el Guadalajara pues tomaba esta decisión de traer un jugador polémico también para un poco polarizar de lo malo que ha hecho la directiva y que el centro de atención ya no se enfoque en la directiva, sino en el jugador México-peruano, y sobre el jugador México-peruano caigan las críticas.
Sí, bueno, yo creo que no se rompe la tradición porque al final Ormeño es mexicano. Hay un estatuto que puso el mismo Jorge Vergara que tendría que jugar para la selección mexicana, pero ese estatuto ya lo hizo a un lado a Mauri Vergara, desde que también esta niña que juega para Chivas, de papá mexicano y mamá guatemalteca, y en memoria de su mamá decidió jugar para la selección guatemalteca, pero está en la plantilla de Guadalajara femenil, y bueno, ese estatuto lo movió hace unos meses a Mauri, y por esta razón puede jugar Ormeño en la selección mexicana, pero yo ahí estoy de acuerdo contigo. De todas formas no hay opciones. Si la selección mexicana no tiene dónde encontrar nueves para sustituir a Raúl Jiménez, que no ha sido el mismo desde la fractura de cráneo, ahora imagínate las Chivas, tenemos sequía de jugadores, sequía en calidad. El fútbol mexicano está en una crisis impresionante, una crisis muy grande está el fútbol mexicano. Y bueno, ya ¿Mande? Y todo se aborda desde el inicio de lo que empezamos en este episodio, ¿no? Desde los directivos hasta qué tanto ese efecto mariposa repercute incluso en los clubes de fútbol. Buscan no romper sus tradiciones, pero tienen que llegar a romper tal vez sus tradiciones con tal de salvarse. Entonces creo que es un tema muy estructural abordado durante todo este episodio. Sí, así es, Dieguito. Bueno, pues llegamos a la finalización de este programa, no sin omitir mencionar que el América Femenil estará recibiendo al Bayer Leverkusen en lo que marca el primer partido amistoso de un equipo de la Liga Femenil Mexicana con un equipo europeo. Este equipo que es una potencia allá en Alemania, este viernes en el Estadio Azteca. Y bueno, aquí las redes sociales, Diego Rodríguez, en Instagram soy Diego Rodríguez y Twitter soy Diego RDZZ, ahí lo apreciamos. Yo estoy como Rico Olvera en Twitter y Rico Sports en Instagram. Las redes sociales de la estación, del programa Dame Bola 13 con número en Facebook e Instagram y Dame Bola 13 con letra en Twitter. La estación Radio 13 Digital 13 con número en todas las plataformas. También en los podcasts de Amazon Music, Spotify, Deezer y Apple Podcast. Pues esto ha sido todo por hoy en este programa. Nos vemos la próxima. Diego, ha sido un placer compartir el micrófono contigo. Bienvenido nuevamente y mucho éxito en tu estancia en Amebola y mucha suerte mañana. Mucho éxito en tu cobertura allá en el Centro de Alto Rendimiento. Sí, mañana es día de coberturas. Agradecerte a ti por la oportunidad de compartir este espacio y poder platicar un poco de lo mejor del deporte. Y pues nada, un saludo fuerte a toda la gente que nos está escuchando y muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Échenle ganitas, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima.